Y bueno amigos, estamos aquí para comentar unas cosas bastante interesantes que me he encontrado el día de hoy, que por supuesto seguro a muchos de ustedes también les va a parecer sumamente interesante, al menos eso es lo que yo espero. Sin muchísimo más cuento, les pido que me acompañen hasta el final de este video y arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general, perdón. Lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado el día de hoy. Lo primero ha sido una especie de, perdón, de comunicado que han sacado creo que las futbolistas de la selección española de fútbol, después de todo este lío que se ha formado con Rubiales, la otra chica esta. Y bueno, una de las cosas llamativas de todo esto es que han habido dos futbolistas que no han firmado dicho comunicado, dicho tratado, donde exigían unos puntos que según ellas no se cumplen dentro de la federación, apelándose al respeto. Todo este tema que se ha formado aquí, que yo creo que ustedes la conocen de sobra. Y llama poderosamente la atención que una de las futbolistas del Real Madrid, que por cierto marcó el primer gol hace 5 o 10 minutos de la Liga F, la Liga Femenina del Fútbol Español, se llama Atenea y pues creo que ustedes la conocen de sobra. Ella y otra compañera decidieron por alguna razón no firmarlo y como siempre les digo, empezaba a caerle todo tipo de hate, un montón de cosas absolutamente en redes sociales, ni siquiera sabe bien el motivo por el cual no se firmó este tratado, este comunicado, y es bastante llamativo ver cómo seguimos hablando de esto, de que si no piensas igual que ellos eres un absolutamente un impresentable, un indeseado de la sociedad. O sea, es que es absolutamente asqueroso lo que estamos viviendo en esta bendita sociedad. Pero bueno, no me quiero enredar muchísimo más con eso, solo lo quería comentar porque como lo comentaba con Carvajal hace realmente bien poco, hay que tener en cuenta que cuando el Real Madrid está metido en un tema de estos, hay que defender a las personas que tienen razón y más si pertenecen a nuestra institución, pese a que yo no soy amante del fútbol femenino y se los he reconocido muchísimas veces. Quiero pasar ahora a decir algo rápidamente que me he encontrado también, ha sido la rueda de prensa de Xavi en esa previa ante el partido contra el Betis. Y bueno, Xavi ha dejado unas declaraciones bastante interesantes. Lo primero que me gustaría leerles y analizarlo sería lo que he dicho sobre Ferran Torres, que parece que ha tenido un pequeño resurgir. Esto es lo que ha comentado. Dice, te puedo decir, se lo dije ayer, que tiene mucho mérito. Prácticamente se han reído de él, que no servía. Y mira lo que ha hecho. Es un ejemplo. Tiene una gran fuerza mental. Tenemos confianza en él. Se lo ha ganado. Es ejemplar. Eso comentaba Xavi Hernández en la rueda de prensa de su futbolista y de la selección española Ferran Torres, y llama poderosamente la atención los medios de comunicación y un montón de cosas que estamos leyendo en las últimas horas sobre Ferran Torres. Da la sensación como que este hombre, yo no sé si ya ganó el Balón de Oro, ganó el The Best, no sé, o sea, ganó la Champions con el Barça, ganó un Mundial con España. Es que yo definitivamente no entiendo absolutamente nada, pero bueno, esto obedece a esas ganas de mucha gente en España de querer tener un futbolista referencia que seguramente les ha hecho falta durante muchísimo tiempo. Además, esta gente del Barça que siempre ha sido muy también de ese sectarismo, ese tipo de cosas que enaltecen a este tipo de futbolistas porque, bueno, porque ha metido goles, algo por el que se le fichó, se pagó un dinero bastante importante al Manchester City, que obviamente no ha logrado su cometido, a menos a día de hoy. Ya veremos cómo va la temporada, pero tengo la sensación de que de estas declaraciones nos vamos a acordar a mitad de temporada o ya lo veremos si antes, porque es realmente llamativo. También Xavi ha comentado algo muy interesante y es, le preguntaron por el de Best y dice, me río, las castañas que me habéis dado y estoy en el de Best, tremendo, parece una broma, es trabajo del equipo, no le doy mucha importancia, ya no se la daba de jugador, se trata de priorizar los éxitos colectivos, hay un presidente, un área deportiva, los protagonistas son los futbolistas, no le doy demasiada importancia, me entra la risa a veces. Bueno, Xavi hoy anda un poco juguetón y un poco tratando de sacar pechito de lo que él está haciendo, que repito, el hecho de que haya llevado a este equipo en ruinas a ganar una liga creo que tiene bastante mérito, pero definitivamente este tipo de declaraciones que lo único que hacen es dejar patente lo que ha sido Xavi Hernández durante prácticamente toda su carrera, un tipo bastante soberbio, un tipo que tiene esas actitudes que uno se queda pensando como, pero este hombre, ¿a qué va? Definitivamente. Y creo que es están bastante fuera de lugar
Porque repito, así como lo dije con el tema de Ferran Torres hace un momento, da la sensación como que estos hombres ya ganaron la UEFA Champions League. Repito, es llamativo ver también a Xavi Hernández en este renglón del Debes cuando realmente ha encadenado dos ridículos en Champions consecutivos. Es bastante llamativo ver ese tipo de cosas. Pero bueno, lo he comentado otras veces también, el Real Madrid también está pagando el precio de este tira y afloja que tiene con la UEFA, con la FIFA, todas los gentes del fútbol por el tema de la Superliga, y eso obedece también a lo que ha pasado con Vinicius, que no esté ni siquiera nominado en esta prelista. Es bastante ridículo y bueno, más ridículo todavía el tipo de personalidad que tiene Xavi, es que es realmente lamentable. En vez de afrontar las cosas con humildad, sacando pechito por una liga que bueno, hubieron varias jornadas que pueden hacer pensar muchas cosas negativas, teniendo en cuenta que tenemos aún latente lo que ha pasado con el tema de Enríquez Negreira y que a él también le ha dado por reírse de eso. Cerramos este video con algo que ha comentado Robert Lewandowski al diario Bild y son unas declaraciones llamativas. Dice lo siguiente: estoy súper feliz en Barcelona, como persona soy feliz, pero antes del Barcelona era una máquina, ahora me he vuelto más humano. Robert Lewandowski, número 9 y seguramente el referente del Barça a estas alturas de la vida del Palancas, deja estas declaraciones bastante llamativas. A ver, porque seguramente él se ha encontrado con que ya no es ese futbolista que mete no sé cuántos goles. Es evidente que tiene 35, 34 años, no sé cuántos años tiene Lewandowski. Es evidente, y lo decíamos, lo comentábamos y mucha gente se reía, que este hombre venía a retirarse a Barcelona. Él mismo está aceptando su presente, que ya no es ese futbolista que era y que obviamente no va a volver a ser nunca, porque el paso del tiempo es inflexible con absolutamente todo el mundo. Y llama mucho la atención las declaraciones porque da la sensación de que también deja un mensajito de que ahora tiene que trabajar un poco más, de que antes iba y lo que hacía era meter goles. Y es que yo lo he comentado otras tantas veces. Revisamos los números de Lewandowski y es difícil encontrar seguramente en la última década una campaña tan baja de goles, sobre todo en el Campeonato Nacional de Liga, que le haya alcanzado para ganar el Pichichi. Maquilla un poco la situación, pero creo que es llamativo y es alarmante ver cómo ha bajado los números considerablemente Lewandowski en su cuota goleadora desde que está en el Barça. Y obviamente esto también obedece a que ha cambiado un poco ese ritmo de juego frenético que tenía en el Bayern, un 4-3-3 más frenético, en los que los extremos lo que hacían era servirle de balón. Aquí tiene que hacer un poquito más trabajo, tal vez ese trabajo que tanto hizo Karim Benzema y que nosotros tal vez no valoramos en su momento o muchas veces no lo hicimos. Y es llamativo definitivamente, pero creo que lo comentamos y esta temporada creo que va a ir a menos. Lo siento muchísimo, pero creo que va a ir a bastante menos Lewandowski en cuanto a goles. Tengo esa sensación, sobre todo por el estilo de juego del Barça. Y bueno, no sé, pero me llama mucho la atención y esas declaraciones dan mucho para qué pensar. Por supuesto, yo quiero saber sus opiniones en los comentarios sobre lo que ha pasado con Atenea y la cantidad de hate que le está cayendo por no arrodillarse ante este sistema absolutamente ridículo. ¿Qué les parece también las ridículas declaraciones de Xavi sobre Ferran Torres y sobre él mismo autofelicitándose? ¿Y qué les parecen estas declaraciones de Lewandowski? ¿Estará arrepentido este hombre de fichar por el Barça o el Barça es el que debería estar arrepentido? Me gustaría saber todas sus opiniones en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.